En el cosplay, lo primero. Para empezar, aquí voy a ignorar los textos de la pantalla, ¿vale? Es solo para demostrativo. La caracterización, yo creo que para mí y para mucha gente es la parte que en muchos cosplayers más se olvida. Porque muchos, sobre todo chicos, no se suele maquillar, no se suele hacer muchas cosas. Sería lo más importante realmente, aparte de la ropa y demás, para representar al personaje. Sería el tema del maquillaje, el tema de las lentillas, el tema de cómo utilizar bien la peluca, la parte pregunta también, cómo interpretarlo y cómo demás. Yo aquí me voy a centrar sobre todo en mi especialidad, que es el maquillaje y la caracterización en general en cuanto a cosplay. El resto de partes también son bastante importantes, pero porque es la forma en la que vamos a parecernos más a un personaje. Lo primero, lo importante de la caracterización. Esta, por ejemplo, tenemos aquí dos fotos, que son la diferencia entre yo, por ejemplo, cuando no me maquillaba casi nada, a la izquierda lo tiene, o yo cuando me empecé a maquillarme más como tiene que ser el personaje. Es una de las partes más importantes, como iba diciendo, porque ya veis la diferencia que se puede lograr simplemente con un poco de contouring, un poco de sombra, un poco de eyeliner y un poco de saber dónde poner las cosas. Ya puedes llegar a tener unos resultados bastante distintos de lo que era antes a lo que era después. Por ejemplo, aquí tenemos a Ignis de Final Fantasy XV y a Sephiroth de Final Fantasy VII, y entre uno y otro, que simplemente hay un par de años de diferencia, de práctica, de ir probando cosas nuevas, se puede conseguir un resultado increíblemente superior simplemente con un poquito de sombra y un poquito de maquillaje. Vamos a aprender hoy un poquito que no es indispensable para eso. Lo primero, conocer las facciones de tu cara. Eso es lo más importante, porque te puede maquillar a otra persona, pero a lo mejor no te gusta cómo te maquilla. En muchos casos, por ejemplo, hay muchos chicos en el cosplay que le maquilla a la novia o le maquilla a una amiga y demás. Y muchas veces no queda tan bien porque esa persona está acostumbrada a su maquillaje propio. O sea, lo mejor es maquillarte tú mismo y saber conocer las facciones de tu cara, dónde están los pómulos de tu cara, cómo es tu nariz, cómo es tu ojo, cómo es la estructura ósea de tu cara. Eso sería lo primero, saber dónde está cada facción tuya de tu cuerpo para poder maquillarlo mejor. La segunda parte sería estudiar al personaje. Estudiando al personaje, lo que tú sigues es, si este personaje, por ejemplo, vamos a ver después, Kizaru de One Piece, que es lo que yo me he hecho así más cargado, tiene la nariz muy alargada hacia arriba, por ejemplo, tú tienes que intentar recrear eso en la vida real. Por lo tanto, si no estudias al personaje, te vas a intentar siempre hacer lo mismo para todos los personajes, que es lo que suele pasar a mucha gente. Se pinta el mismo eyeliner, las mismas marcas de contouring, la misma sombra de cejas para la mayoría de personajes, porque no conocen realmente bien cómo son las facciones, sino se lo imaginan de una manera y así lo ponen para ir al evento y ya está. Pero si te estudias bien las facciones de ese personaje, vas a saber mejor a la hora de maquillar. Lo siguiente, buscar referencias. El tercer paso, por ejemplo, que yo tomo, es buscar referencias en otros cosplayers. Si, por ejemplo, tú no sabes cómo hacer una cosa, hay gente que seguro que lo ha hecho antes. Eso seguro que todos los personajes que te puedas imaginar, al menos uno hay que lo haya hecho antes. Entonces, busca referencias de otro cosplayer, como lo ha hecho. No es el hecho de copiar como lo ha hecho esa persona, pero sí de, esta idea a lo mejor me gusta, esta otra lo hizo de esta manera, me gusta cómo lo hace. Y así puedes ir ganando un poquito tu propio estilo, mezclando cositas de distintas técnicas que has visto en distintos cosplayers. Después, el cuarto paso, preparar el material. Esa es la parte más cara, obviamente, de esta parte, porque ya tienes que ser aquacolor si quieres hacer body paints, cosas más grandes, maquillaje normalmente de buena calidad sería lo ideal, marca de una calidad decente, porque si compras un maquillaje más pobre, a lo mejor se ve en la piel distinto. Y son todo temas de brochas, un montón de elementos como fijadores y demás, que ya eso sería ya gastar su dinerito, igual que hay que gastar en la parte de tela, hay que gastar también en la parte de maquillaje. Y ya lo que nos queda es ponernos manos a la obra, y a eso vamos a ir ahora. Lo primero, para empezar, porque todos podemos tener las ojeras, granitos, no sé qué, todas estas cosas que nos fastidiarían a la vez el maquillaje entero, porque puedes ir de un personaje a lo mejor Luffy de One Piece, pero con unas ojeras enormes, y a lo mejor eso se te va a ver mal a la hora del maquillaje. Lo normal a la hora de hacer esa base es ponerte un poquito de corrector, sobre todo corrector, si eres hombre y tienes más barba, hay correctores naranjas para eso, que
se pueden conseguir fácil, pero un poquito de corrector en las ojeras para sitios concretos. Encima una base que sea bastante cubriente del tono de tu piel o un poquito inferior, también se suele usar, depende también del personaje, pero corrector, un poquito de base y ya después sería polvos compactos para poder sellar esa base y cuando termine ya todo, un poquito de fijador. Pero es la parte más indispensable porque si no te pones la base, a la hora de ponerte las sombras después y todo, sí se van a ver las sombras que tú te pongas, pero se van a ver mezcladas con la sombra de tu ojera, la sombra de tu barba, la sombra de cualquier cosa, de grano, lo que sea, y se va a ver mucho peor el maquillaje. Entonces, para que quede más nítido y más limpio, siempre es mejor empezar con una base. Aquí ya vamos a empezar a extendernos un poquito más con los tipos de cara, por ejemplo. Esto es lo que hablábamos antes de conocer tus facciones. Hay muchos tipos de cara, tanto masculina como femenina. Unos pocos ejemplos. Alargado, redondo, cada uno. Se puede incluso ver en estas imágenes un poco reflejado en algunos. Eso sería la hora ya tú de fijarte qué tipo de cara tienes, porque tienes que adaptar el maquillaje a ese tipo de cara. O sea, lo primero es saber también esa misma en las facciones donde las tienes, como dije antes, y saber guiarte a la hora de la sombra en este punto me va a dar de aquí y se me va a ver este hueso, se me va a ver el pómulo, ir probando con luces a ver cómo se te ve tu cara, la forma, todo, para saber dónde poner cada cosa después. La parte indispensable de un cosplay. Por mucho que tú te hagas muchas cosas, por mucho que te hagas, hoy por ejemplo no voy bien caracterizado, pero lo van a ver si alguno me ve, me está en uno de estos días próximos que voy a llevar maquillaje más cargado, se nota. Cuando tú vas de cosplay, normalmente es lo primero que se va a ver lo más destacable, porque si tú coges, cuando íbamos en pandemia a eventos, por ejemplo con la mascarilla, realmente la boca o la que sea no era realmente lo importante era esta parte de la cara sea lo más parecida posible al personaje, porque el resto de la cara tampoco te puede hacer muchas cosas, a no ser que sea un personaje muy cargado o un personaje viejo que puede hacer muchas marcas, pues normalmente la parte de la boca o la parte inferior de la cara es lo que menos se va a tomar en cuenta a la hora de primera instancia. Por ejemplo, un personaje como Luffy, como Goku, como Naruto, personajes que son muy básicos, que tienen la cara muy básica, que no tienen mucho, lo que va a importar es cómo hagas tú la mirada, porque el resto de la cara sí, no te va a cambiar tampoco mucho la forma. Entonces, es lo primero que hay que hacer. Todos tenemos ojos distintos. Aquí tenemos unos ejemplos más asiáticos, más caídos, más lo que sea. El mío, por ejemplo, está caído a un lado. O sea, tengo aquí una bolsa que hace que caiga el párpado. ¿Qué podemos hacer? Hay un montón de tipos de eyeliner distintos que te puedes hacer o de formas para tu crear el ojo. Puedes hacer desde poner un poquito de tape que se puede usar, no usándolo para alargar tu ojo como si fuera asiático, sino a lo mejor levantar un poco aquí la ceja con la bolsa de esta aquí para arquear más el ojo, o cosas de esas para intentar mejorar un poco lo que es la forma original de tu ojo. Y después, una vez lo tienes, ya el eyeliner es como pintar tú en un papel. Es simplemente dibujas tú la forma del ojo del personaje, vas probando. Aquí es la forma más creativa dentro del cosplay, porque tú miras al personaje y dices, vale, tiene un ojo que es una bola. ¿Cómo lo hago? Y ahí haces un par de a lo mejor más pegadito al ojo y sin hacerle mucho pico hacia afuera, porque si le haces mucho pico para afuera, vas a ser un personaje más, como unos ojos más enfadados, digamos, como Zoro de One Piece o Sasuke, que tiene un ojo más cerrado, más estirado. Si lo haces con mucho pico, va a quedar más de ese estilo. Entonces un Luffy, por ejemplo, no queda tan bien ese tipo de eyeliner. Como digo, en la parte más creativa de todo el maquillaje como tal, porque cada uno hace lo que le da básicamente el resto. Y un poquito siempre mola hacerle formitas, ponerte el piquito que va el personaje que lo tiene, entonces un poquito divertirte a la hora de probar cosas nuevas e ir mejorando un poquito con eso. Lo siguiente, el contouring en general. Para mí, la parte más importante y la que más practico yo, la que más me baso yo, dentro de la caracterización de cosplay. Es lo que hace que cambie completamente la forma de tu cara. O sea, como aquí tenemos tanto facial como corporal, se pueden hacer mil cosas después. Cuando hablemos en profundidad de cada parte del contouring, habrá fotos mías propias de mis trabajos anteriores, donde se verá el cambio de la cara y el cambio del cuerpo. Lo más importante es saber, como digo siempre, saber la forma de la cara y demás, porque tú te puedes tener, si vas a un personaje muy viejo, te vas a tener que marcar mucho el pómulo para que se te quede cargado, te vas a tener que marcar la mandíbula, te vas a tener que marcar arrugas, patas de gallo, todas esas cosas que ayudan
aparecerte más a ese personaje. Y en el cuerpo lo mismo, si no estás como Karin Cosplay o Leon Chino, si no estás muy fuerte o no tienes los mismos atributos que tiene esa gente, siempre puedes tirar de contouring. Por ejemplo, va a haber ejemplos donde verás que yo, por ejemplo, no tengo un físico de gimnasio tal, he conseguido que parezca que sí lo tengo. Entonces, siempre con sombras, con productos específicos que hay para contouring, se pueden hacer cosas que son mágicas a veces. Ahora se me fue la guía. Aquí. 4 maquillajes míos distintos en los que hay mucho contouring facial, pero muchísimo. Y es lo que consigues cambiar la forma de la cara. Te digo, por ejemplo, aquí tenemos a Kizaru, tenemos a Cliff de Death Stranding, a Rayleigh de One Piece también, y a Silco de Arcane. Son 4 completamente distintos. Lo importante es ver el personaje de frente. ¿Qué facciones son las que tiene muy marcadas? Por ejemplo, el primer caso que tengo aquí detrás, tiene muy marcado el pómulo, se ve que tiene una cara muy consumida y a la vez tiene la ceja súper alta y súper marcada, y aparte de los labios. Entonces, ¿qué es lo importante a la hora de verle en la vida real? Que parezca que está chupado, que parezca que tiene unos morros bien grandes y que parezca que las cejas están como apenado y las tienen muy arriba. En ese caso, lo que se hace es haces el contouring tal cual, lo marcas aquí en sombra, con el producto que hay para hacer contouring y demás, y lo difuminas mucho y después con a base o la esponjita y tal lo vas rebajando un poco, pero sobre todo nunca quedarte corto. Mucha gente, por ejemplo, se empieza a hacer un poquito de contouring, un poquito tal, y después cuando vas al evento, con las luces de los fotógrafos y todo el rollo, nunca se ve, porque lo haces muy finito, en casa se te ve bien, en el espejo se te ve bien, pero cuando vas al evento y empiezas a cambiar las luces que hay y las cosas que hay, nunca después se va a ver igual. Entonces, márcalo bien, que se vea potente, y así conseguirás que después con las luces y tal se siga viendo algo así. Si te venga una luz de un lado, te venga de frente, te venga de arriba, como va a estar muy marcado, lo vas a ver bien. A no ser que sea un personaje muy sencillo, como sea Goku, como sea Luffy, que no necesita tanto, que se lo puedes marcar mucho. Pero si son personajes que tienen características muy especiales, como por ejemplo Matt Mikkelsen, que es un actor en la vida real, entonces tienes que intentar replicar a Matt Mikkelsen en la vida real. Fíjate cuáles son sus arrugas, cuáles son las líneas de expresión que tiene, y píntalas con sombra, con un pincelito finito, vas pintando, por ejemplo, las patas de gallo, las arrugas del ojo, la marca esta de aquí de la nariz, todo, marcarlo mucho. O sea, lo máximo que pueda, a no ser que sea un maquillaje muy finito, como una chica de anime o lo que sea, que sí que es más, nunca tienes mucho contouring, sino un poquito mejor en la nariz sobre todo, pues la nariz también, depende del que te haga, te va a cambiar la forma u otra. O una nariz muy fina, te vas a echar una sombra muy finita aquí, y después en el centro iluminador, y te va a quedar una nariz muy finita como Nico Robin, por ejemplo, que es muy finita. Si te la haces más grande, por ejemplo, más pegado aquí atrás, va a parecer que es mucho más grande. Si te lo haces un poquito más sombra marrón, una línea más curva por este lado y por el otro menos, te va a quedar una nariz un poquito torcida, como por ejemplo la tiene Matt Mikkelsen, que el actor tiene la nariz un poquito torcida hacia un lado y hace el efecto de que esté un poquito torcida tu nariz también. Con esto puedes conseguir cualquier forma en la nariz. O sea, hay un montón de vídeos explicativos en internet y tal, donde gente hace, por ejemplo, una curva o hace cosas y tal, lo difumina y parece que su nariz está cambada de varios puntos. O sea, es uno de los puntos que más se suele tocar en este ámbito, sobre todo la nariz, los pómulos, la barbilla, y ya empezaríamos con el cuerpo y demás, que sería el siguiente punto. El cuerpo. Aquí tengo tanto, todos son míos, aunque no parezca, hay de mujer también, son míos también. Yo también he hecho cosplay de mujer. El contouring corporal ayuda sobre todo a un personaje que lleva sin camiseta, escote, etc. para hacerlo mejor. Aquí por ejemplo tenemos dos de hombre, que son Zoro de One Piece, que yo no tengo esos músculos, eso para empezar. El Kaido también aquí de One Piece, que está un poco más hecho, más anime, más estilo de él. Y después Nami y Gohan también de One Piece. Para el de hombre, normalmente lo tienes que marcar también mucho como el de la cara, pero con cuidado, porque tienes que intentar marcar mucho qué sombra es la que tienen los abdominales en la vida real. Entonces, se intenta fijarse un poco en otros cosplayers que estén también más fuertes, o el cuerpo de hombre muy de gimnasio, para intentar dónde están los abdominales, dónde está cada músculo, y
y si tú al menos en tu cuerpo no tienes marcado nada, pues tiras un poco de ahí. Pero si ya tienes un poquito, al menos alguna forma, intenta acentuarla lo máximo posible. No te pases tampoco, porque si te pasa mucho se va a ver muy claramente que es pintada, una sombra, y te va a quedar un poco como casi 300, la película que se pintaban los abdominales muy mal, te va a quedar un poco así. Entonces, lo normal sería intentar difuminarlo, pero lo justo para que la sombra parezca que es natural. Por ejemplo, en los abdominales sí, es una raya, tal cual, pero está difuminada hacia arriba, porque el abdominal normalmente tiene forma abultada hacia arriba y lo que hace sombra es una sombra un poquito más clarita al principio y después la más fuerte en la curva que se mete en el cuerpo. Por lo tanto, tienes que dibujar la línea y difuminar hacia arriba para evitar ese difuminado degradado de la sombra, cada vez menos, para que parezca que es el bultito del abdominal, por ejemplo. Igual que en el pecho es lo mismo. Que aquí dibujas el pecho, el pectoral y difuminas hacia adentro para que parezca que es la curva esa, igual que aquí en el cuello. Por ejemplo, es marcar sobre todo estos músculos que hay aquí de la garganta, esto todo aquí, sobre todo aquí y aquí, se ayuda mucho también a personajes que están muy fuertes y tal. Es lo mismo, difuminar, pero aquí ya más con cuidado porque no hay mucho espacio donde trabajar. En el torso hay mucho más donde difuminar, quitas un poco, pones un poco y es bastante más fácil. Pero en el cuello sobre todo, en partes que son más, que tienes aquí el hueso, la clavícula y tal, si es intentar tú moverte. Por ejemplo, yo lo hago mucho es moverme aquí el cuello para ver dónde tengo aquí el hueso de la clavícula, para ver dónde tengo que poner la sombra. O tiro mucho de tragar fuerte o de mover mucho el cuello para intentar ver dónde está mi músculo. Aunque se me marque este de aquí, este músculo, si empiezas a mover el cuello un poco, a tragar fuerte tal, a veces se marca un poco más ese músculo. Entonces, si estás delante de un espejo, vas a ver dónde está al moverse ese músculo. Por lo tanto, si es un maquillaje de hombre que tiene un cuello muy fuerte, muy musculado, siempre vas a tener que marcar ese músculo y saber dónde está, porque si no va a quedar como un dibujo. Lo que quieres intentar es que parezca lo más real posible. En el caso de las mujeres es más fácil. Normalmente este músculo no está tan marcado en la mujer, a no ser que sea un personaje como Mirko de Boku no Hero, que está muy fuerte, tiene mucho músculo, normalmente no está tan marcado. Entonces lo normal ya sería marcar sobre todo el tema del pecho. Hay chicas que no lo necesitan, o chicos con cosplay que usan pecho falso o lo que sea, pero por ejemplo en mi caso es mío lo que se ve. Juntando yo mi pecho, lo que hago es, por ejemplo, es dibujar la forma del propio pecho como si tuviera la curva del propio pecho y difuminarlo. También lo hacen muchas cosplayers grandes, como en su día Jessica Nigri o que tenían también mucho pecho, se ponían aquí un poquito más de sombra, en la parte esta del centro, que es lo más importante, como se ven para darle como más volumen al pecho y parezca más grande, sobre todo con personajes de One Piece que tienen mucho pecho y no puedes tener normalmente esa cantidad de pecho. Entonces sería juntar la bajación del pecho y ponerle un poquito de sombra para darle un poquito más de volumen a la hora de intentar conseguir ese efecto irreal de lo que debería ser, pero no podemos conseguir porque no somos dibujos de anime. Entonces sería eso, más sencillito, normalmente en la mujer, pero igualmente conseguir el iluminado que quede realista siempre es muy difícil y eso sobre todo, igual que con el contour facial, practicar mucho en casa. Es ponerte delante del espejo, probar y así se consiguen las cosas. Siguiente punto, los labios. Normalmente creemos que los labios no ayudan mucho y la gente se los pinta un poquito con pintalabios o con lo que sea y ya está. Pero normalmente puede cambiar mucho la forma de la cara. Porque, por ejemplo, en el caso de Matt Mikkelsen, que veo lo tengo detrás de mí, y exacto, Matt Mikkelsen tiene un labio muy finito y muy curvado hacia abajo. Entonces, por ejemplo, para conseguir ese efecto, pinté el labio para que se quedara del mismo tono que mi piel y fuera se pudiera diferenciar un poco menos mi piel, y después marqué mucho con ese tono violeta oscuro que tiene él, la forma de su labio, pero muy cantosa, o sea, que se vea mucho, porque así te fijas en la parte de esa lila, color carne, más tal, y no tanto en la parte que está pintada de corrector. Por lo tanto, el efecto que consigues es un labio muy finito y con esa curvatura que tiene, para que se parezca más a la del actor. En caso de personajes de anime, por ejemplo, Garp de One Piece, pues su labio es súper fino, casi no tiene, pero también tiene aquí dos protuberancias del músculo de aquí del labio que le hacen ver muy
un labio muy grande y una caracterización muy fuerte. Por lo tanto es marcar el contorno de ese labio que tiene muy fuerte, muy gordo, marcarlo con sombras como si fuera contorno. Por ejemplo, para conseguir ese efecto, vamos en este de aquí, y que por ejemplo tiene muchos personajes de One Piece. Realmente esa curva, por ejemplo, que yo hago mucho con One Piece, pues se nota mucho ahí. Pero muchos otros personajes que estos animes lo tienen, y es una forma de agrandar un poco ese labio y parezca más grande. Como en el caso igualmente de Kuro, este es el de Kuro de Live Action, que es un personaje que es inspirado en él, que también es un actor real. O sea, él tiene un labio muy grande, muy carnoso. Tengo mi labio, que es el que tengo ahora mismo. Pinté por encima, subiendo siempre un poquito de mi propio labio. Da igual que pintes un poco tu piel de aquí, de debajo del bigote, de lo que sea, tal. Da igual que la pintes un poco, porque si la dejas del mismo tono que el resto, va a parecer, tanto de lejos como en fotos y demás, que tu labio es así. Entonces, intentar siempre igualar el tono para que no parezca que es pintado por encima y ya está, sino igualar el tono de todo, con un poquito de sombra, un poquito de la base, un poquito de tal. Dejando el borde más limpio, usando el corrector con un pincel por el borde, puedes pintar un poquito del color de la base y dejarlo más limpio, más limpito, y se te quedaría bastante mejor. Y después ya personajes como Ignis o demás, puedes improvisar a tu gusto y probar distintas cosas, y sobre todo jugar, que es muy divertido el maquillaje, sobre todo, que ir jugando. Me voy a inventar un poco de maquillaje, me voy a inventar un poco otro. Y así aprender un poquito más la forma de distintos tipos de labios. Vamos a seguir con cejas y otros detalles. Aquí vamos a hablar un poco de todo. Aquí puede ser tanto cejas muy raras como tiene este señor de aquí, que es una curva y ya está casi un gusano, hasta cejas que son más anime como esta, o cejas más locas como la de Kratos que está al fondo. El tipo de ceja, lo normal, o te la cubres usando uno de los métodos que suele usar la gente, con pegamento, por ejemplo, cubrir la ceja, pegamento sin esperar que se seque, y así varias veces hasta que terminas cubriendo la ceja. Una vez la tienes cubierta, corrector, base, polvo, etc., y puedes pintar la ceja encima. Eso sería lo más recomendable si tienes que hacer cejas locas como las que hay algunas por aquí, y tienes un color muy concreto que no se puede coger la ceja. Para otros, yo por ejemplo, sobre todo para eventos o para cosas en plan más de estar por casa, también lo que hago es dibujarla simplemente, y después por debajo, para hacerla más finita o lo que sea o tal, le echo corrector por encima. Es verdad que se va a ver un poco la forma del pelito y demás, pero si estás en tu casa para una foto o para un evento pequeño o algún personaje que no necesite mucho, te puede salvar bastante. El resto es simplemente lo mismo que con el resto, es dibujar la forma e intentar que quede lo más realista posible. El personaje que por ejemplo tiene una ceja como Barba Blanca, que está aquí de One Piece, que la ceja como súper cambiada para arriba y muy prominente la parte de aquí de debajo de la ceja, sería sobre todo cubrir lo máximo posible esa ceja, darle la forma y después con el propio contour y con el propio sombras marrones, oscuras y demás, darle ese sombreado para dar el efecto de profundidad en ese hueso que no tienes, o en esa oscuridad que debería tener el personaje, porque tú no puedes tener. Entonces es simplemente darle la forma por arriba, no la tiene para que se vea que es la frente bien nítida, pero por abajo da esa profundidad y acentúa más la forma de la ceja para que parezca más realista. Lo que sea, lo mismo, simplemente dibujar primero la cicatriz, ir con distintos tonos, el borde normalmente, fijarte en cicatrices concretas que hay en la vida real, el borde normalmente va a ser más blanquecino, más como la base y demás, y después va a ser más oscuro sobre todo en el centro, más rojizo, o sea, intentar jugar un poco con los tonos marrones, rojos, morados, como si fueran heridas, para darle como ese volumen también del centro más oscuro para que parezca que es más profundo, baja un poquito más clarito hacia tal, y después en el borde que corte muy de golpe el oscuro con el color de la piel, para que parezca que es un corte hacia adentro y que realmente tienes esa cicatriz y no se vea como simplemente pintado, sino que darle un poquito de profundidad. Otras, como por ejemplo, más sencillas, como pueden ser cosas como pintar cosas especiales, ya sería simplemente pintar como la nariz en el que está por aquí detrás, que es un dibujo normalmente de dos líneas, con líneas en horizontal, que simplemente dibujar como si fueras a hacer un contouring de la nariz, pero un poquito con tonos más negros, con tonos más de dibujo. Cicatrices se pueden hacer de todo tipo. Te puedes hacer hasta la de Shanks que está ahí, puedes hacerte como la de Kratos que está ahí, pero siempre intentando tener ese toque de profundidad, y después puedes usar, si quieres darle un toque más profesional, materiales como el Collodium, que se llama Collodium, por ejemplo, un material como el Mastix, que es adhesivo,
es mismo una brochita y un liquidito que te lo pones encima de la cicatriz y hace que la piel se arrugue en esa zona y se quede como más cicatrizado. O sea, te da un poquito como de profundidad, hace que se arrugue hacia adentro un poco la piel y tire de ella y te da ese efecto. Que normalmente sería pintar, por ejemplo, para Shams, pintar la cicatriz bien con marrones o lo que sea y te echas el producto encima un par de capas. Lo secas, él solo, tú con el movimiento de la cara, ese material lo que hace es que te hace la cara un poco más rugosa, un poco más tal, y que parezca que es una cicatriz real. Se puede conseguir, no es barato, que es como el Mastix, por ejemplo, el adhesivo, que no es barato, son unos 6 euros el bote, 6-7 euros el bote, lo puedes encontrar, pequeñito, pero sirve bastante y si le quieres dar realismo. Si simplemente es para personajes como Shanks de One Piece, que son líneas y ya está, o Crocodile que tiene una línea negra aquí, no lo vas a necesitar, a no ser que quieras darte tú ese toque de realismo, porque realmente tú puedes jugar como tú quieras realmente, aunque el personaje tenga una línea negra, por cicatriz, como tiene que dar tocar ahí, tú si quieres hacer una cicatriz realista, la puedes hacer realmente, porque está totalmente libre y puedes inspirarte un poco y ser creativo. Pero si quieres ser más realista, puedes usar colorio o simplemente con maquillaje puedes conseguir ese efecto de profundidad y demás. Pero tienes distintas formas de hacerlo. Siguiente sería el tema dentro de la caracterización, que aquí tenemos distintos ejemplos que serían para Blanca de One Piece, donde uso una prótesis de nariz y una prótesis de barbilla. Arlong, donde uso una prótesis de boca, barbilla y nariz. Big Mom, que tengo, aquí no se ve, pero una prótesis de cuello entero, pómulos, esto de aquí de los cachetes y la nariz también son prostéticas. Y el fantasma de la ópera sería el final, es un maquillaje inspirado en el fantasma de la ópera para un concurso, que tendría la cabeza aquí, el cráneo, y todo el labio y toda la parte de la mejilla. Es el tema más profesional, es el tema que más cuesta realmente que quede bien, porque es complicado trabajarlo y demás. Pero se pueden hacer, hay opciones también para hacerla de forma sencilla, entre comillas, y que no tengas que hacer un casteado negativo, un gusto, no sé qué, todo este rollo que es súper complicado de invertir, sino en casa simplemente. Lo primero sería, obviamente, tener un molde de tu cara, porque si le vas a hacer una cabeza de estas típicas y tal, nunca se va a adaptar a tu cara. Entonces, si quieres hacer un molde casero de tu cara, lo normal sería, por ejemplo, con vendas de yeso, unas vendas que se venden en farmacia que son de yeso, son jándulas, te las pones en la propia cara o alguien que te las ponga y las vas poniendo encima de tu cara, una capita fina o lo que sea, menos en los ojos, por ejemplo, para que no te fastidie el ojo o lo que sea, pero alrededor de toda la cara, y entonces ahí una vez que lo quitas nuevamente seco, ya vas a tener un molde básico de tu cara, realmente. Y ya con eso ya puedes empezar a trabajar un poco en hacer prótesis. Para hacerla, ya sea con plastilina, con arcilla o como quieras usar, moldea la prótesis. Esto es una forma sencilla para hacerlas en casa. Moldeas la prótesis con plastilina, por ejemplo, la que hago yo, en la cara que ya tienes hecha de yeso, o hasta dura, y la moldeas tú con utensilios de plastilina o lo que sea, la forma de la nariz, por ejemplo en Shirohige, que es la nariz puntiaguda, la barbilla se la añades a la cara y creas la forma de la cara del personaje con esas prótesis en tu cara que ya tienes hecha el yeso. Una vez la tengas y esté seco, no esté muy húmeda, plastilina o lo que sea, ya sería ponerle un poquito de polvo de talco para que no se pegue después el látex y tal, le quitas el exceso y lo que sea y ya empiezas a poner capas de látex. O sea, normalmente sería hacerle un negativo a esa prótesis, con yeso también o alginato que se llama y productos así, pero si lo quieres hacer sencillo no hace falta. Tú pones directamente el látex a capas con un pincelito y tal, encima de la prótesis, encima de lo que va a ser el modelo de la prótesis, vas pintando, esperas otra capa, esperas que se vaya secando, cuando esté transparente ya se ha secado, otra capa. Normalmente yo le doy entre 15 y 20 capas a cada prótesis. Tardas un ratito, le das una capa, te pones otra cosa. Ves que está transparente, le das otra y así vas un rato. Hasta que esté totalmente ya se vea que ya está unas cuantas capas, ya esté sólido, dejando siempre un margen de al menos 1 centímetro alrededor de la prótesis para después se difumine con tu piel, o sea, es un borde pequeñito para la prótesis, un borde fino, y ya sería después, una vez esté lista, con polvo de talco de una brochita, le pasas polvo de talco por encima y vas despegando poco a poco con la brocha con polvo de talco también.
la por debajo. Porque si no le echas polvo de talco, se va a pegar sobre sí misma. Y si se pega sobre sí misma, olvídate de la prótesis porque al separarla se le puede romper. Entonces, con polvo de talco poco a poco, vas tirando un poquito de la prótesis, levantas el látex, polvo de talco debajo, con la brocha, vas separando con la brocha, usando polvo de talco sobre todo. Una vez la tengas ya quitada, recortas un poquito el borde con unas tijeras finitas para que no se vean muy gordo, no se vean las imperfecciones típicas del látex. Recortas un poquito el borde, el finito por el borde, y ya sería pegarla. Para pegarla hay elementos profesionales como Prosite o otros así mucho tal. Tiene también Mastix en tiendas de disfraces normalmente, que también es un pegamento estético, que sirve bastante, que normalmente se usa también para pegar pelucas o pegar cosas así. Y ya sería simplemente poner un poquito de Mastix en tu piel, un poquito de Mastix en la propia borde de la prótesis y tal, y en las partes que toquen tu piel para que se adhiera bien. Y ya sería simplemente esperar un poquito que se seque y pegarla. Vas pegando poco a poco, la empatando con el dedo. Si ves que alguna parte se te queda despegada, con la brochita le pones un poquito más de Mastix y la vuelves a pegar, no pasa nada. Y si es una prótesis muy abultada hacia afuera, el látex va a tener esa textura, esa consistencia débil, porque es muy elástico. Entonces, siempre viene bien ponerle un poquito, si es cosas como el de Big Mom, el pómulo, que es muy abultado, o la de el fantasma en la ópera, que también sale para afuera, un poquito de algodón por dentro, que rellene ese hueco que no se va a pegar a tu piel. O sea, ese hueco que normalmente vas a tener separado y que si tú lo apretas se va a hundir, pues se puede mover, ponle algodón por dentro y así cuando tú lo tengas tiene más consistencia y entonces no va a parecer tan falsa. Realmente, porque si tú vas caminando con una prótesis de pómulos como la de Big Mom y haces así, eso se va a hundir y va a quedar súper feo y se va a empezar a despegar un poco incluso. Si le das esa consistencia no va a pasar. Igual que la punta de la nariz de Shinji, que es una punta que llega aquí, y nadie termina aquí, pero la punta de esa termina aquí. Eso va a estar, si tú la apretas se va a aplastar, si le pones algodón no va a pasar. Después, para quitarla, con cuidado también, vas despegando. Cuanto más uses esa prótesis después, peor va a estar después. O sea, porque el borde se va a ir endureciendo con el Mastix y ya no va a quedar tan uniforme a la hora de pegar. Durante un par de usos lo vas a poder usar, la despegas, el sudor que tenga por dentro, porque va a tener sudor por dentro. Háganme caso que tiene mucho sudor por dentro, la prótesis está sellada. Cuando yo me quité la prótesis del fantasma de la ópera después de un día entero de concurso, eso era una piscina. Entonces, va a estar húmeda la prótesis por dentro. Otra vez lo mismo, polvo de talco, con brochita, bien para resecar mucho la prótesis y que no se rompa por culpa de la humedad. Entonces, te la quitas, esperas que la humedad, la gota de verdad, de lo mojado, se seque solo al aire. Cuando esté seque al aire, polvo de talco y polvo de talco lo metes en una platina, en un papel de plata, y a una bolsita que esté en un sitio que no se coja mucho polvo y que no se estropee. Eso sería lo más básico. Hay muchas más formas de hacer prótesis. Esta es una forma facilita de hacerlo en casa. Muy sencillita, se puede hacer fácilmente, comprar látex en una tienda de caracterización o por internet y ya la tendría. Y ya párate, es una parte aquí, otro mundo dentro de la caracterización, pero para algunos personajes es totalmente necesaria. La parte del body paint es ya más complicada. Tiene maquillajes tanto al agua como al color. Son maquillajes al agua, son muy buenos, pigmentan muy bien, pero el problema, si tienes un día como el que tenemos este fin de semana aquí en Metrópolis, se pone a llover, es un maquillaje basado en agua. Ese maquillaje, si vas de Happy Hotel, vas de Gimli o lo que sea, un maquillaje en agua color, te empieza a llover el sábado, que da previsión de lluvia, el pobre cosplay de Happy Hotel va a terminar todo el maquillaje en tu... O sea, se va a ir todo enseguida. Porque por eso mismo es mejor fijarlo, o también existen maquillajes basados en alcohol. Por ejemplo, hay también Supla o otros maquillajes que están basados con base en alcohol, que eso sí que no se va, a no ser que lo quites tú con alcohol en casa o donde sea, no se te va a ir con el agua. Porque hay distintos tipos de productos, base agua, base alcohol, Supla, hay muchos tipos de maquillaje de body paint que puedes usar, algunos mejores que otros. Yo recomiendo sobre todo, barato, es el Aquacolor, pero
tienes que tener cuidado a eventos donde te vaya a llover o donde te pueda caer agua, simplemente. Porque se te va a ir, al sudor también se te puede ir, es muy, ¿cómo se dice? Muy voluble, se va muy fácil el aquacolor. O lo fijas muy bien con fijadores y cosas así, o cosas como las que hago yo a veces, si tienes una pizza con una capita, si no tosis en el cuerpo, de laca, por ejemplo, y tal, para que te dé una capa por encima, no es lo recomendable, porque la laca en la piel no es lo mejor, pero para un evento concreto, una cosa de una foto concreta, te puedes echar de normalmente fijadores y demás para aquacolor. Si no, son más caros y a veces no pigmentan también algunos de ellos, pero maquillajes alcohol o sufra, que normalmente aguantan bien todo el día, no se te van a ir, no sé que lo quitas tú con alcohol y va a estar mejor, son más caros, eso sí. El aquacolor es lo más barato, es lo que pigmenta muy bien. El Dark Maul que tengo aquí detrás o el Jimbe que tengo aquí detrás son hechos con aquacolor y están bastante bien de pigmentación y demás, pero es lo que digo, se va a ir cuando le dé un poco de agua. Si te empieza a llover encima, olvídate de tener ese maquillaje más. Entonces es mejor a veces gastarse un poquito más en maquillaje base alcohol o maquillajes profesionales que no se vayan a ir con el agua, que en un aquacolor más barato si vas a ir a un evento donde planeas que pueda llover o que te pueda caer agua, una sesión de fotos en agua o lo que sea. Y ya para terminar, creo, el sello. Tenemos distintos maquillajes también aleatorios, distintos maquillajes. Es la parte más tal. Para fijar el maquillaje normalmente tú vas a un evento y tienes el maquillaje por aquí, pero si no del evento, de ir por un lado para otro y demás, se te va a ir. Al final del día vas a tener el eyeliner súper corrido, vas a tener el contouring, un pómulo que vas a tener marcado y el otro no, y vas a tener el maquillaje destrozado. Entonces, lo primero que tienes que hacer al terminar es fijarlo y sellar ese maquillaje para que te intente aguantar la mayoría del tiempo en el evento. ¿Con qué? De maquillaje, las marcas de maquillaje ya de por sí tienen productos fijadores, normalmente. ¿Se puede usar otros productos como laca o cosas así? Se puede usar, no es recomendable. Porque sé mucha gente, muchos cosplayers que se coge la laca, la agita y hace pum pum y tira el evento. El problema de hacer eso, se va a quedar brillante la cara, porque la laca da un tono brillante y no es sano para la piel echarte laca en la cara. Entonces, lo mejor es gastarte un poco más, comprar fijadores de maquillaje y hacer un poquito de ese estilo para que te aguantes durante el resto del día. Sobre todo si tienes cosas muy complicadas como maquillajes como aquí el de Titán, el del Titán de Shingeki, o las cicatrices como puede ser la de Shanks, o en este caso la de Riley, que en este caso sí uso el material que dice el Colorium, y el Colorium no quiero que se me vaya, entonces lo importante es fijarlo para que aguante la mayoría del día. Si son maquillajes muy básicos y te da igual con un Luffy, pues no hace falta que te lo pongas si no quieres. Pero lo normal van a ser maquillajes más, son todos eyeliners, que suelen ser la gente, son unos eyeliners que le llegan hasta aquí. Intentar fijarlo para que no se te vaya yendo con el pasar del evento y de demás. Entonces, lo recomendamos. Vamos hablando en casa de la práctica. La práctica es lo que hace la diferencia, es lo que dije antes. En casa, delante del espejo, practicar una y otra vez para ir aprendiendo distintas técnicas. Aquí tenemos 3 cosplays míos en distintas épocas de estos 14 años que yo llevo haciendo cosplay. En Crocodile, por ejemplo, el primero es de 2016, creo que es el primero, y el último es la sesión de fotos que hice la última vez. Se nota por ejemplo la diferencia simplemente probando distintas técnicas. Con Sanji me hago lo mismo. El primero creo que es de 2016 y durante los años el último que hay es de abril, de Fixer, por ejemplo. Entonces con los años tú vas mejorando, vas practicando y vas poco a poco aprendiendo cómo es tu cara, cómo te gusta a ti ese maquillaje y cómo ir mejorando poco a poco, porque esto es como la informática o cualquier otra, que siempre vas aprendiendo. O sea, nunca vas a dejar de aprender y de mejorar nuevas cosas. Por ejemplo, con Sephiroth sobre todo, se nota también la diferencia con la peluca o lo que sea. Lo tengo al revés, lo tengo aquí lo tengo distinto. Con Sephiroth lo vas a tener sobre todo muy distinto. El primero, lo único que hice fue un poco de eyeliner y las lentillas y una peluca de AliExpress de 10 euros. Simplemente con un poquito de tapar la ceja, pintarla un poquito más fina,
ajustando un poco con tape, no ajustando así, sino un poco para levantar el ojo y darle esa forma un poquito con el eyeliner, el contouring de la nariz, de los pómulos, de la mandíbula por aquí debajo, la peluca, para darle un poquito y tal. En cambio, la verdad que lo que se consigue con maquillaje sin y con es un cambio espectacular y que eso va a ser la diferencia a la hora de ir a un evento y de que la gente le guste tu cosplay. Sobre todo, pues sí, tú puedes tener un cosplay muy bien trabajado, que te ha costado 200 euros hacerlo y es súper extravagante y súper tal, pero después si tienes una cara muy básica y no se parece nada al personaje, va a chirriar mucho. En cambio, si tienes un cosplay muy sencillito dentro de lo que cabe, como puede ser mi Riley de antes de One Piece, o Santi, que tampoco tiene gran cosa, el traje no es gran cosa. O sea, el traje es un traje de chaqueta o una camisa y una gabardina. Pero si haces el maquillaje, por mucho que el cosplay sea con ropa de casa, o sea, con ropa más barata, te aseguro que la gente se va a quedar flipando con lo que has hecho. Y la gente va a decir, guau, es este personaje. O sea, por ejemplo, mi cosplay de Riley, que estaba hablando antes, lo tenemos más atrás, que ahora lo podemos mirar otra vez, es una camisa naranja y una calva blanca, con un pantalón corto y una chancla. O sea, realmente no es ropa de casa, la gabardina no es ropa de casa. Entonces, simplemente haciendo las facciones más de viejo, la cicatriz, no sé qué y tal, la gente cuando lo vio dijo, wow, es Riley, literalmente. Es lo que nos va a ayudar.